Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Ñura, desde Barranca, la tierra amable de Colombia, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a ese gran equipo de producción. Bueno, hoy tenemos algo diferente, vamos a recordar muchas cosas, por supuesto. Vamos a entregar un trabajo muy bonito, muy agradable y sobre todo dar y conocer parte de lo que es nuestro país, Venezuela. Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hoy tenemos un relato, vamos a hablar sobre las exploraciones, esas cuevas mágicas en el estado Bolívar. Vamos a conversar un tema muy agradable de donde uno de los grandes exploradores y fotógrafos, investigadores de la fauna, la flora y por supuesto a nivel internacional de Sarisariñama. Una de las cuevas más imponentes a nivel del mundo. Creo que sin equivocarme, es una de las principales cuevas más hermosas que existe actualmente. Fueron descubiertas por Alan Brever Carías en el año 1974. Me acuerdo que las primeras epopeyas donde él estuvo, que comenzó desde hace muchos años, muchos venezolanos no tenían ni siquiera la remota idea que estas cuevas en los tepuyes venezolanos, en la Gran Sabana, existieran. Y observemos lo que nos comenta sobre la entrada a esas cuevas. Hace ya más de medio siglo. Y parece que uno hablara de cosas que pasaron ayer y uno las siente como ayer. Hace más de medio siglo yo estaba explorando una meseta llamada Sarisariñama. Y en esa meseta de Sarisariñama, los indios decían que había un lago en la cumbre y que ahí en ese lago vivía el espíritu maligno. Pues casualmente llevando a esa misión, la misión de Canaracuni, en la base del Sarisariñama, una ayuda para el misionero que estaba ahí, que era Daniel de Barán de Arán, vimos por primera vez, en compañía de Salvador Mare y del capitán Harry Gibson, unos agujeros enormes que se hundían en la tierra. Esos agujeros enormes, que el avión cabía 20 veces, cabía el avión de ancho en aquellos agujeros, no sabíamos qué era, pero estaba sobre una meseta que aún no tenía nombre, porque era un grupo de mesetas que en ese momento no habían imágenes satelitales, no habían imágenes SLAR de radar lateral, y no se conocía, excepto por las menciones que había hecho Koch-Grünberg, Schomburg, André y Cardona sobre una montaña que se llamaba Sarisariñama, Siriñama y Sirisiriñama. Varios nombres le pusieron, que estaba en el río Canaracuni. Pues bien, cuando vimos esos agujeros enormes decidimos que iríamos a explorarlos. Y eso fue en 1964. Subí a la montaña, hice un recorrido de un centenar de metros y nos dimos cuenta que habían grietas enormes y que por allí no se podría llegar a aquellos agujeros que vimos desde el avión, un DC-3. Nos dedicamos entonces a pensar cómo haríamos para explorar eso, y en el tiempo que eso duró, 10 años después, en 1974, fue cuando hicimos una expedición multidisciplinaria gigantesca. Fue durante 1974 que hicimos esta expedición con la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, el apoyo de la Fuerza Aérea Venezolana. 26 personas estuvimos allí durante un mes, un poco más de un mes, en febrero a marzo, junto con Julián Steinmark Donserville, el mayor especialista en orquídeas de ese entonces y de siempre. Estuvimos en la cumbre y 3 personas, que son David Knott, mi hermano Jimmy Brewer y mi persona, descendimos al fondo para colectar las plantas que había allá, únicas en el mundo, en una selva que era totalmente distinta, plantas endémicas, no crecen en ninguna otra parte del mundo. Estando abajo, el primer día, la primera noche, David Knott, mi hermano Jimmy y yo tuvimos un susto, un temor extraordinario, porque en medio de la noche un ruido gigantesco, ruidos que no entendíamos de qué se trataba. No era un terremoto, no eran araguatos, era un ruido de otra naturaleza. Y además eran algo que pasaba volando muy cerca de nosotros, y decidimos acostarnos en el suelo sobre una montaña de semillas de palmas ceje que habían allí, y nos acostamos porque aquella cosa que hacía tanto ruido
miles de ruidos juntos, para nosotros era inescrutable. No sabíamos de qué se podía tratar. Fue la mañana siguiente, esa noche estábamos muy cansados, la mañana siguiente que empezamos a investigar de qué se trataba y conseguimos una colonia de guácharos, los pájaros del aceite, the oil birds. El Steatornis caripensis que describió Humboldt en 1800 lo encontró en la cueva del Guácharo. Ahí encontramos la mayor colonia de guácharos que existe. Estimamos unos 4.000 pájaros en ese lugar. Y la montaña que habían hecho de semillas regurgitadas de la palma ceje, Yesenia batawa, hacía una montaña de centenares de metros cúbicos de semillas que se habían acumulado ahí durante miles de años. Eso para nosotros es un descubrimiento extraordinario y registramos esa información, esa colonia gigantesca de guácharos en una selva perdida en el sur de Venezuela, en las cabeceras del Caura. En aquella expedición de 1974 con la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, donde participamos 25 personas y estuvimos un mes en la cumbre de la montaña de Sarisariñama, logramos descender dentro de la cima mayor de Sarisariñama, ese agujero enorme, el mayor del mundo, en aire, quiere decir en volumen, 18 millones de metros cúbicos. Descendimos entonces dentro de ese cono invertido hasta el fondo para tratar de explicarnos cómo era que había ocurrido, cómo se había formado, cómo es que había habido un derrumbe central en donde una bóveda hueca provocada por el socavamiento de un río hizo que la clave de bóveda, la piedra de la bóveda se derrumbara y generara esa forma cónica que es característica de las cimas de hundimiento. Por lo tanto, bajamos adentro y pudimos entender que así había ocurrido. Había un río subterráneo que hizo varias bóvedas y esas varias bóvedas colapsadas generaron esas cimas de hundimiento gigantescas que son las cimas de Sarisariñama, como ya les dije, las mayores del mundo. No tenemos que buscar en Han Son Dong, en Vietnam, ni en Han Son, que son las cuevas que se encontraron en China ahora, hace un año, como algo extraordinario. La cueva de Vietnam es bellísima y la vio el National Geographic. Pero estas cuevas, las cimas de Sarisariñama, son las mayores del mundo debido a su volumen y están aquí en Venezuela. Es un hermoso video para conocer y darle a conocer a nuestros jóvenes venezolanos, a nuestros jóvenes nietos, sobrinos, que no conocen la historia de Venezuela, porque viajar hacia la Gran Sabana no es cualquier cosa, es un traslado que se basa en avionetas, helicópteros y por supuesto las piraguas o las chalupas que van hacia las zonas selváticas tanto del estado Bolívar colindando con el Amazonas venezolano. Alan Nancy, conocer Venezuela fue una de las pasiones más grandes que todos tuvimos desde niños. Y hay algo que me acuerdo aún, todavía después de muchos años, cuando había un juego con el profesor Negrón, un historiador muy importante en Venezuela, que elaboraba para ese tiempo para el antiguo Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, cuando la conquista del sur. Bueno, esto es parte de la historia de nuestro país, las hermosas profundidades de esas cuevas, la espeleología, sobre todo la naturalidad en un parque tan importante como es Sarisariñama. Señores, nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Aprendiendo un poquito más de Venezuela. Mil bendiciones para todos.